Y vamos a seguir nuestra serie y nuestro estudio en el sermón de hoy de dedicados. Y hoy nos vamos a enfocar en dedicados a la comunión, dedicados a la comunión. Este año pasado, hace un mes, todos nosotros estábamos celebrando, emocionados y luego después estábamos adoloridos, ¿no? Todos salimos con una frase que, ¿y si sí? Y todos sabemos por qué. Pero fíjense que este año el mundial fue algo fuera de lo normal para lo que normalmente hace FIFA a tener el mundial. Normalmente es en un país, esta vez fue en tres países. Normalmente solo son 32 equipos y esta vez fueron 48 equipos que jugaron 104 partidos. Estuvieron representados 6 continentes. Casi 7 millones de personas asistieron los partidos y un total de 6.8 millones de espectadores asistieron todos esos encuentros. Se dice que todos los estadios llegaron a estar casi 99.7% a la capacidad lleno de cada estadio, de cada juego. Más de 9 millones de personas asistieron a los festivales. Tan solo en la Ciudad de México hubo 2.5 millones de personas que llegaron a un festival que tuvieron allí. Fueron 157 países de diferentes visitantes, gentes por todo alrededor del mundo que se unieron, llegaron y fueron parte de lo que sucedió en el mundial. Y fue algo muy interesante de ver como americano, como los europeos estaban llegando aquí a los Estados Unidos y estaban diciendo, wow, nos están mintiendo en casa porque esta cultura de los Estados Unidos no lo conocíamos, nos enseñan algo diferente y les gustó muchísimo la cultura, tanto que se estaban tratando de llevar en secreto paquetes de ranch para Europa porque no tienen ranch. Um, Sé que hubo videos de gentes del Japón o de Japón, que japoneses que les fascinó México y les encantó la cultura mexicana y de la manera que los países pudieron hospedar a todos fue un éxito y fue algo interesante de ver que en 39 días gentes de casi todas diferentes naciones y reuniones de diferentes países que hablan diferentes idiomas, se vestían en distintos colores y provenían de diferentes culturas, pero sin embargo su amor que ellos compartieron hacia el fútbol, su pasión en común creó una comunión inmediata entre de ellos, entre de desconocidos. Pero la verdad es, si el amor compartido a un deporte nos puede unir, ¿cuánto más un amor a un Dios vivo que nos ha salvado y nos ha rescatado mediante su Hijo amado Jesucristo? Iglesia, y de eso estaremos hablando hoy. Vamos a estar hablando de una comunión. Hay una palabra griega que van a estar escuchando hoy, koinonía, que significa teniendo algo en común con otros, participando en con otros. Pero cuánto más deberíamos nosotros los creyentes, quien viene de todas lenguas, todas naciones, todos diferentes colores, a la misma salvación mediante el mismo Señor, obteniendo el mismo Padre por el mismo Evangelio y el mismo Espíritu. Nuestra comunión es algo que debería estar marcando nuestro vivir, nuestra historia. ¿Qué se dirá de la iglesia de Somos Grace? ¿Qué se dirá de la iglesia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en Laredo en 20 años o en 30 años? ¿Qué se dirá de nosotros, de cómo vivíamos la fe entre uno y el otro o con el uno y el otro? Y esto es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. De nuevo, estamos en el mismo pasaje y hoy, en vez de enfocarnos, o más bien la semana pasada nos enfocamos en ser dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es que se dedicaron a la comunión. Si tienen sus Biblias, si son de casa, los pueden abrir. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Viene inmediatamente después del Evangelio de Juan.
Y si no eres de casa, vas a poder seguir en la pantalla que está atrás de mí. Y dice la palabra de Dios, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hicieron por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la parte de la comunión. Se dedicaban a la comunión. Y aquí es donde nos llega la palabra griega koinonia. Esta palabra significa tener una relación cercana que implica intereses mutuos y participación en común, asociación, comunión, compañerismo y una relación estrecha. Esta palabra koinonia que estamos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, nos llega unas 19 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, que a lo largo de el Nuevo Testamento, la comunión, la participación de el compartir el uno con el otro era algo de alta de importancia para la iglesia. No sé si te has puesto a estudiar el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no está escrito a individuales, no está escrito a una sola persona, y si lo está escrito a una sola persona, le está escribiendo el autor a esa persona de cómo puede liderar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La persona importante de todo el Nuevo Testamento es la iglesia. Y lo que Dios ha hecho por la iglesia mediante nuestro Señor Jesucristo, lo que sigue haciendo por la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y lo que hará por la iglesia mediante nuestro Señor Jesucristo. Cada carta, epístola que es escrita para ser leído en público. En otras palabras, de nuevo, no es para de ganancia individual, sino es para ganancia de toda la comunidad, es para todos aprender, es para todos crecer, es para todos madurar en lo que es la fe. Y en esta historia, en todo lo que nos llegó escrito, esta palabra koinonia nos llega varias veces, nos llega en la escritura de hoy, nos llega en Primera de Corintios 1:9, nos llega en Segunda de Corintios 6:14, Segunda de Corintios 13:14, Gálatas 2:9, Juan 1:3, Juan 1:6 y Juan 1:7. Todo hablando de la misma idea que estamos viendo aquí en Hechos, de tener comunión el uno con el otro. El uno con el otro. Hay evidencias y ejemplos dentro de este texto de cómo se miraba esta comunión, cómo ellos lo vivían, qué tipo de comunidad eran. Vemos primeramente que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En esta escritura quizás el autor Lucas nos está diciendo que ellos tenían todo lo de valor de cada uno, lo tenían en común con el uno el otro, para poder tener la mentalidad de que si alguien llega a tener necesidad, yo estoy dispuesto a vender lo que tengo para poder proveer por ellos. No era socialismo o el comunismo se dice. No era ninguno de eso. Esto simplemente era gentes transformadas mediante el Evangelio, con el mismo Dios, el mismo Salvador, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo, para ahora en sus vidas cuidar de uno y del otro. El apóstol Pablo nos da una escritura en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero eso llega en
en una sección de Filipenses donde Pablo le está dando gracias a Dios por la participación de la coinonía de la iglesia con él, dando hacia él para él poder hacer la obra del evangelio. Iglesia, nuestras vidas deberían estar completamente envueltos en lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta coinonía que nosotros estamos participando juntos. Pero antes de participar juntos, tenemos que participar en algo. Y fíjense lo que dice Stott. James Montgomery Boyce habla de cómo Stott habla de esta escritura. Él dice, John Stott afirma que la palabra comunión nació el día de Pentecostés. Esto se debe a que la comunión cristiana significa participar juntos. ¿De qué? De Dios, y eso fue lo que unió a los primeros cristianos. Estos eran gentes que ni se conocían. Se estaban burlando de los apóstoles, se estaban burlando de los 120 discípulos, diciendo ellos están borrachos. Pero de repente escuchan el sermón, llegan a la fe en Cristo Jesús, son llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llega cuando somos salvos. ¿Y qué sucedió? Ahora de repente uno cuida del otro. Transformación inmediata. Eran gentes que llegaron de diferentes áreas de Judea, diferentes áreas de Israel para llegar a celebrar el día de Pentecostés. Entonces ellos no estaban, muchos de ellos no estaban en su ciudad, no estaban en su casa. Y lo que hicieron los creyentes fueron que empezaron a abrir sus puertas, empezaron a hospedar a esas familias, porque después de recibir a la fe no se quisieron regresar a casa, sino quisieron seguir la fe con los creyentes. Qué cosa tan impresionante, ¿no? No voy a regresar a casa, no voy a regresar al trabajo. No hagan eso. No, estamos nosotros con nuestra familia, llegamos a la fe, nos quedamos para vivir y aprender más de esta fe. Iglesia, esto fue algo que Dios utilizó para preparar a la iglesia. En estos días tenían todo en común, todos cuidándose el uno del otro. ¿Se imaginan? Cuidándose, comiendo. Ellos se estaban reuniendo cada día. A nosotros a veces se nos hace mucho reunirnos una vez a la semana. Y ellos todos los días. Todos los días. Y no eran perfectos, tuvieron problemas. Primeramente, después vimos que no estaban cuidando de las viudas helenísticas como a las viudas judías. Después vemos también que Ananías y Zafira le trataron de mentir a Pedro y al Espíritu Santo. Hubo problema ahí. Y luego llega el momento donde el apóstol Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro, porque Pedro ahora está rechazando a los gentiles. No eran perfectos. Porque la comunidad y la coinonía de la iglesia no se trata de nuestra perfección, se trata de su perfección. Se trata de su obra, no la nuestra. Nosotros siempre en esta vida vamos a batallar con la carne y siempre va a haber pecado. Iglesia, eso significa que en estos días estos creyentes se estaban molestando el uno al otro también, pero todavía se amaban y todavía seguían en común con lo que tenían en Dios y en el amor. Eso no cambió, no cambiaba. ¿Por qué? Porque tenían algo en común. Primeramente, ¿qué? ¿Qué tenían en común? Y ahora vamos a hablar de lo que es la comunión vertical. Porque para poder tener la comunión horizontal, primeramente tenemos que tener lo vertical. Y lo vertical y luego con los demás. Amén. Y ellos tenían en común su fe en Cristo Jesús. Ellos tenían en común un Dios que los había rescatado. Un hombre quien había vivido una vida de 33 años, que por 3 años andaba ministrando, haciendo prodigios y milagros, mientras que Dios confirmaba la palabra que él estaba predicando y lo que él decía de él mismo. Y ellos
junto con muchos otros judíos, lo crucificaron, lo entregaron en manos de los romanos por el plan de Dios que Dios ya tenía para poder crucificar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nuestro lugar. Y ellos, después de la resurrección de Él y la ascensión de Él, estas gentes, 3,000 de ellas, escucharon de este evangelio, escucharon de este Jesucristo, escucharon de lo que Dios hizo mediante su vida, su muerte y su resurrección. Llegaron a la fe y llegaron a obtener algo en común, y eso era el Dios que los rescató. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo que ellos le están proclamando lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron. Le están proclamando el evangelio. Y si alguien había recibido esta verdad, entonces estaban en comunión ¿con quién? Con el Padre y el Hijo. Y ahorita veremos que también con el Espíritu Santo. Entonces, primeramente tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados hacia una comunión con el Dios Santo. El Dios Santo creó un camino donde el hombre pecaminoso que lo había rechazado ahora pudiera estar en comunión con Él. Y eso es algo que yo creo muchas veces se nos escapa, se nos olvida. Ponemos prioridad en otras cosas, celebramos los éxitos que viven nuestros hijos o lo que vivimos en nuestras carreras, y se nos olvida celebrar el éxito de Dios, de su plan, de su salvación hacia nosotros, y el traer a nosotros mismos. Yo, un hombre quien antes de Jesucristo era un hombre perdido en pecado y muerto en sus deleitos, pero Dios me dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y eso lo debería celebrar, porque esta vida no es una vida donde ahora tengo un Dios lejano, apartado de mí. No, es una vida donde tengo comunión con el Dios creador de todo el universo. Mediante esta comunión con Él, lo llego conociendo más y más y más. El Padre, quien tomó un hijo de un pecador muerto y lo adoptó en Cristo Jesús. Y ahora, como hijo, el poder decir: si yo estoy en comunión con Él, yo sé que Él nunca me dejará. Ahora Romanos se me hace mucho más claro que nada me puede alejar, nada me puede apartar del amor de Dios. Nada. Ni ángeles, ni demonios, ni lo de arriba, ni lo de abajo. Nada nos puede separar en esta vida del amor de nuestro Padre. Pero esta es una comunión que Él creó por nosotros. Esta es una obra que Él hizo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo mediante su Hijo amado Jesucristo. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestra comunión con Dios el Padre inicia cuando Él nos llama, nos está llamando. Y por medio de este llamado de Él, nosotros llegamos a la fe en nuestro Señor Jesucristo y entramos en una comunión que es con Dios para siempre. Ahora no somos unas personas sin conocer quién es el Creador, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador, quién es el Espíritu Santo. No, todo nosotros lo conocemos porque hemos llegado a la fe mediante el llamado de nuestro Padre y mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, verdad y ¿qué? La vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en otra parte de los evangelios también nos dice que el Padre es el que nos atrae hacia el Hijo. Esta es una obra, la obra redentora de Dios es una obra del Dios Trino.
El Padre haciendo y poniendo en decreto su plan y su voluntad, su Hijo llegando y cumpliendo todo y siguiendo proveyendo y sigue proveyendo por nosotros hoy, y el Espíritu Santo reside en nosotros y Él es el que nos está obrando en nuestros corazones, santificándonos, trayendo la convicción en nosotros, dándonos lo que necesitamos cada día para poder vivir una vida que es muy difícil porque vivimos en un mundo caído. Pero todo lo tenemos porque estamos en comunión con Él, con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, perdón. Esta comunión con el Espíritu Santo es uno permanente, es uno que no cesa de ser, es uno donde el Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros. Efesios nos dice: cuando escuchaste el Evangelio, creíste y fuiste sellado por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esta fue la pregunta que tenían los judíos para los apóstoles: hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir ese regalo, ese don? Y para nosotros ya sabemos, llegamos a la fe en Cristo Jesús, ¿y qué sucede? El Espíritu Santo toma su residencia permanente en esta vida de nosotros. Algo muy diferente a lo que anteriormente vivía en el Antiguo Testamento. Ahora en el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramada sobre cada creyente y toma una residencia en nosotros. No sé si ustedes han pensado que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo todos tienen una morada en nosotros, todos tienen su estar con nosotros, con cada uno de nosotros. El Dios Trino siempre está presente porque Él decidió entrar en una comunión con nosotros y Él nos atrajo, nos abrió los ojos para poder ver la majestad de nuestro Señor Jesucristo y caer en nuestras rodillas y decir: estoy en fe en Él. John Montgomery Boyce dice: estos primeros cristianos participaban juntos de la vida de Dios Padre y de Jesucristo. Eran uno en Dios, por lo tanto, debido a que eran uno en Jesucristo y en Dios Padre, naturalmente compartían una vida en común y lo compartían todos unos con otros. Esta es la verdad del creyente, esta es la verdad de la iglesia, la verdad del cristiano. Es la verdad que cada uno de nosotros deberíamos estar viviendo en nuestras vidas. De que si tenemos la fe en Cristo Jesús, si tenemos comunión con Dios, esa comunión ahora causa una comunión horizontal con todos los demás de los creyentes. Y es algo no es de opción, es algo que debería ser el resultado de una salvación en nosotros. Si hay una fe genuina, debería haber un amor genuino hacia el cuerpo de Jesucristo, porque es eso mismo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y todo nos llega mediante el Evangelio. Si no has llegado a poner tu fe en Cristo Jesús, pero estás sintiendo en tu corazón un estirar, puede ser que te interesa mucho lo que está sucediendo en la vida de seres queridos. Puede ser que de repente Dios te ha dado y ha abierto en ti un deseo para leer la palabra de Dios o para escuchar la palabra de Dios. Antes no lo tenías y ahora sí lo tienes. Eso puede ser Dios llamándote. No te esperes. No te esperes. Hoy es el día de la salvación. Y Dios sigue obrando, Dios sigue trayendo, Dios sigue abriendo los ojos de los incrédulos, de aquellos quien Él está llamando a Él mismo, a los que Él ha escogido de antes tiempo. Él sigue llevándonos a la verdad de la hermosura de su Hijo, que se humilló siendo Dios mismo, a tomar forma de hombre, a llegar y tomar residencia aquí en este mundo caído. Que el único plan para Él era llegar a la cruz y sufrir por nosotros. Él lo hizo porque no hay ninguna otra forma o manera, escúchame, para estar bien con Dios.
Si te haces la pregunta, ¿qué va a suceder de mí después de esta vida? Porque no estás seguro, escucha el Evangelio. Y si Dios te está abriendo los ojos, pon la fe en Él. Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar, tomando la ira de Dios nuestra, por nuestro pecado. La ira de Dios por nuestro pecado sobre él, la cruz del Calvario. Él canceló la deuda del pecado por nosotros. Él resucitó entre los muertos. Ahora está sentado a la diestra del Padre y Él está reinando en su iglesia hoy. Y Él sigue salvando. Escúchalo. Pero si nosotros tenemos comunión con Dios, también tenemos comunión con otros creyentes. Esta comunión está escrita ahí en Hechos 2, 42 al 47. El versículo 44 nos dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En otras epístolas los apóstoles hablan sobre de que deberíamos tener el mismo pensar porque somos del mismo Dios, el mismo Evangelio, el mismo Espíritu. Deberíamos tener estas cosas en común, claro. Se puede decir que en estos versículos más que nada están hablando de la idea de que toda la propiedad de ellos, todos sus bienes lo tenían en común para poder cuidar del uno y del otro. Quizás eso llegaba porque Jesucristo había enseñado que no deberíamos guardar nada en esta vida, sino guardar todo en el cielo. Quizás porque Jesucristo había enseñado que no deberíamos estar preocupados en la vida por lo que necesitamos, porque Dios siempre va a proveer por nosotros, y ellos habían entendido y llegaron a entender en ese momento que la manera que Dios provee por nosotros es por el uno y el otro. Esta coinonía de tener estas cosas en común, participando en Dios, teniendo en común nuestro Dios, eso transforma nuestra manera de vivir. Nosotros vivimos, iglesia, y si somos honestos, en una cultura extremadamente egoísta. Nuestro reloj, el tiempo egoísta, carteras egoístas, nuestras familias egoístas. Y todo se trata de nosotros, todo se trata de qué puedo lograr yo, qué le puedo dar a mis hijos. Pero, y no estoy diciendo que hay algo malo en ser sabio y querer dejar cosas por tu familia, no es lo que estoy diciendo, pero si esas cosas nos detienen de poder vivir en esta coinonía, hay problema. Como tú le quieres dar a tus hijos, piénsalo. Dios el Padre dio su único hijo para estar en comunión contigo y traerte a esta comunión. Él dio mucho más que cualquier otra cosa que nosotros vamos a tener que dar en esta vida. ¿Cuánto más deberíamos nosotros querer dar de nuestro tiempo, de nuestras emociones? Yo he escuchado gente decir, yo no me quiero acercar a la iglesia porque he sido herido por la iglesia. ¿Y qué? En inglés tenemos un dicho, tell me something new, dime algo nuevo. Iglesia, todos somos santos en Jesucristo, amén, amén. Pero todavía tenemos una carne caída y todos vamos a pecar y todos nos vamos a ofender una vez u otra. Entonces cuando yo escucho, yo no me quiero acercar a la iglesia porque no quiero ser herido, yo digo, ¿y qué? Si nunca eres herido y nunca eres ofendido, ¿cuándo tienes que poner a práctica la gracia? Si nadie te ofende y todos te agradan, ¿cuándo tienes que aprender la paciencia? Si nadie te ofende, si nadie te causa daño, ¿cuándo vas a tener que poner en práctica la misericordia de Dios? La iglesia, esta coinonía, esta comunión es una herramienta que Dios utiliza para santificarnos del pecado en nosotros. ¿Y saben cómo lo hace? Teniendo que confrontar el pecado en el uno y el otro. Así es. Por eso es que tenemos Mateo 18. Si alguien te ofende, ve con él.
Si rehúsa, entonces lleva a un testigo. Si te rehúsa de nuevo, ahora lleva a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Y muchos dicen que ese versículo se trata de la disciplina. No, se trata del perdón. Se trata de la reconciliación. Claro que tiene que ver disciplina si rehúsa, pero lo que yo veo es un Dios que a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación y lo deberíamos estar practicando en la coinonía de la iglesia, en la comunión de la iglesia. Entonces, no es excusa que alguien me ofenda. Yo probablemente los voy a, no, seguramente un día o el otro los voy a ofender. Y lo único que les pido es, iglesia, no vayan a murmurar, sino vengan conmigo y díganme, pastor, me ofendiste, para pedirte el perdón que necesito pedir, ver donde yo caí para poder seguir la vida de santificación que Dios está llevando en mí. Créanme, esto va a suceder. Porque esta comunión no es algo temporal, no es algo de opciones, es algo de resultado del Evangelio en nosotros. Y no es temporal porque ¿con quiénes piensan ustedes que vamos a pasar toda la eternidad? Si eres creyente, con los otros creyentes. ¿Y cómo nos vamos a ver en el cielo? Como hermanos y hermanas. Y yo sé también que muchos de mis familiares, o van a haber familiares míos que no van a llegar al cielo. Pero ¿saben los que sí van a llegar al cielo? Los creyentes. ¿Y saben con quién sí voy a estar celebrando por toda la eternidad? Con los creyentes. ¿Y saben con qué sí voy a estar viviendo lo que va a ser la hermosura y la grandeza del nuevo mundo y el nuevo cielo? Con la iglesia. Nosotros le decimos a nuestros hijos, necesitamos ver a la iglesia como una extensión de nuestra familia, no menos como una extensión. Y les he dicho, probablemente deberíamos pensarlo como más, porque si nosotros somos familia de sangre, cuánto más si somos familia por medio de la sangre del Cordero. Pero es que nosotros vivimos en una cultura donde nos hemos aislado tanto en comunidades y familias. Esto no es temporal, esto no cesa va a cesar, esto sigue porque es en un Dios eterno que nos ha dado una vida eterna y una comunión eterna. La coinonía esta nunca va a terminar. Va a tener problemas en este mundo, pero no termina. Y va a seguir en el mundo perfecto que viene. Otra cosa, no es exclusivo. No es exclusivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Es exclusivo en que solo los creyentes son parte de esta coinonía y comunión. Pero nosotros plantamos Somos Grace hace ya casi 6 años. Seguimos creciendo nosotros. Hay familias aquí que han estado desde el principio. Y una de las cosas que siempre les estuve diciendo es, mientras que vayamos creciendo, las cosas cambian. No vamos a poder hacer las mismas cosas que anteriormente hacíamos. No todos vamos a poder ir a salir y comer juntos como antes lo hacíamos, porque ahora van a ser mucha gente. Y cuando entren las gentes nuevas, nosotros tenemos una responsabilidad de recibirlos en el amor de Cristo. No decir, ay, ¿por qué está tomando el asiento la silla donde yo siempre me siento? No, me está molestando. Ay, pastor, llegué y alguien estaba en mi estacionamiento. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios que Él sigue en el negocio de salvar y rescatar mediante su Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando abrimos las puertas en San Isidro, fue una explosión de gentes así, de un día al otro. Y me acuerdo hablar con unos amigos que me decían, Adrián, pero es que me molesta un poco. ¿Qué? Ya siempre estábamos diciendo, queremos un lugar más grande para alcanzar más gentes. Y luego los alcanzamos y estamos molestos. No, es que como que
no sé, están tomando ventaja de mi lugar, de mi familia. Y le digo, oye, eso no es el evangelio, ese no es el espíritu de Jesús hablando. Y tuvimos buenas pláticas y ellos reconocían, pero les estaba calando un poco que había tantas gentes nuevas. Iglesia, la coinonía no es exclusivo con la gente que iniciaste tu vida espiritual. Es siempre ir añadiendo a aquellos que en Dios está trayendo a Él mismo y a nosotros, y recibiéndolos y dándoles el mismo amor, dándoles el mismo respeto, dándoles y tratando con ellos de la misma manera que tratamos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo en común. No es que iniciamos una iglesia juntos, no, es que Dios es nuestro Padre, es nuestro Salvador, su Hijo amado Jesucristo, y su Espíritu Santo está en nosotros, y ellos han recibido el mismo evangelio. Es lo único en común que tenemos. Y si eso es lo único en común, a ti te gusta lo verde, a ellos les gustan el amarillo, a ti te gusta el rojo, a ellos les gustan el azul, a ti te gusta fútbol americano, a ellos les gusta el fútbol. No importa, porque ya tenemos lo más importante en común. Deberíamos poder vivir en coinonía, participando en uno con el otro, compartiendo el uno con el otro, porque ¿qué no nos ha dado Dios? ¿Qué detuvo Él de nosotros? Nada. Y uno dice, pues es que, pastor, mis bienes. ¿Sabes tú que la única razón que somos coherederos con Él es porque Jesucristo ha decidido compartir su herencia con nosotros? ¿Cuánto más esa herencia que las cosas que tengo aquí en el mundo? Tenemos que vivir esta vida juntos y siempre incluyendo a aquellos que van llegando. La vida cristiana no es la vida aislada. La vida cristiana no es vivirse el individual por él mismo. La vida cristiana son los individuales rescatados por Dios, ahora viviendo el uno por el otro. De hecho, esta idea de coinonía es lo que nos trajo tantos versículos de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Todo viene de esta idea. Siempre la idea de Dios fue que pudiéramos vivir nuestras vidas en comunidad y en comunión el uno con el otro. John MacArthur dice que la Biblia no contempla la vida cristiana como una vida apartada de los demás creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activa y estrechamente en las congregaciones locales. Esta es nuestra congregación local. Tomamos nosotros esta invitación. Si eres nuevo, esta es nuestra cultura. Muchos de ustedes se quedan porque dicen, me recibieron con tanto amor, 15 personas en la puerta, y ni creo que son 15 pies en la puerta hacia afuera. Pues esperamos que tú también tengas esa misma cultura y esa misma mentalidad de amar a los demás. Muchos de ustedes llegaron diciendo, es que me encanta cómo está el café, los niños, esto, el otro. Pues cada vez que ustedes llegan hay voluntarios sirviendo a esta iglesia. Únete a servir. Únete a ser otra persona que extiende el amor de Cristo mediante lo que ellos pueden hacer cada domingo, cada evento que tengamos. Hay muchas áreas donde nosotros podemos decir, me comprometo con Él y con ustedes. Y así vivimos nuestra vida, comprometidos a Él y hacia ustedes. 3 preguntas que le tengo. Una,
creyente, ¿estás en comunión con Dios constante? ¿Estás habitando en Él? ¿Cómo está esa coinonía con Dios el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y qué tienes que hacer a lo diario para poder cambiar eso? Si eres nuevo, se te compartió el Evangelio hace rato. ¿Has creído? Si no, te invito de nuevo. Si Dios está llamándote, cuando Él te abra los ojos, pon tu fe en Cristo Jesús, porque es la única respuesta. Y para todos, ¿viven su vida en comunión con los demás o lo vivimos aislados de los demás? Mediten en esas preguntas durante esta semana. Y mi anhelo, y yo creo que este es el anhelo de Dios, es que cada persona aquí adentro de esta iglesia, o que es parte de nuestra iglesia, que es creyente, se podrá dar el compromiso de decir: si estoy en comunión con Él, estaré en coinonía con ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en salvarnos, llamarnos, hacernos parte de tu casa y tu familia aquí en la tierra, el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, el templo de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Dios, vivir estas verdades de una manera que representa tu palabra y te representa a ti. Solo queremos que nuestra comunidad te pueda ver a ti mediante tus siervos aquí en Somos Grace. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo lo oramos. Amén.